Señor Jesús, háblanos en esta noche a través de tu palabra. Usa mis labios, Señor, para transmitir la palabra que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea para el Señor. Hemos estado orando y vamos a seguir orando para que Dios consuele la vida de nuestra hermana Santos y de su familia por la pérdida de su hermano o tío. Tío. Ok. Dios es bueno y Él es soberano. Duele, pero así como el Señor lloró en la tumba de Lázaro, es natural que nosotros lloremos, pero Dios consuela y Él es perfecto en consolar. Palabra de Dios en esta oportunidad en el libro de Proverbios, Proverbios 24, 15 y 16. Antes de leerlo voy a hacer una introducción. En el mundo nosotros vemos mucha gente exitosa. Vemos atletas, vemos gente en los deportes que están en la cima de la fama, del éxito. Pero al ver la historia de algunos de ellos, y yo me metí un poquito ahí en las redes sociales a indagar, ¿verdad? Cómo algunos de estos personajes exitosos llegaron a ser tan exitosos. En estos días de pandemia y de virus, el nombre de Bill Gates ha sonado bastante. No nos vamos a meter a todas esas especulaciones o señalamientos a Bill Gates, no nos vamos a meter a eso. Pero me llamaba la atención cuando yo leía cómo este hombre llegó a ser tan exitoso. Y antes de llegar a ser el hombre exitoso que es hoy, tuvo ciertos fracasos en su vida. Fue rechazado, inclusive despedido de la empresa que él representa. Pero luego no se quedó ahí, siguió con sus inventos, de manera que llegó el momento en que la empresa o lo que él representa hoy lo volvió a contratar y que ahora prácticamente es el dueño de esa empresa. Tenemos a Thomas Edison, el inventor del primer foco o bombillo. ¿Saben cuántas veces este hombre probó el bombillo? Más de 1000 veces. Y hasta que logró inventar el bombillo. El primer bombillo duraba 40 horas, si no me equivoco. Y ahora, pues un foco así común que valen $1 en las tiendas, por lo menos nos dura unos 3-4 meses, algunos duran hasta más, ¿verdad? Pero imagínense cuántas veces, digamos entre comillas, fracasó, pero no se quedó ahí con intentarlo 3-4 veces, ni 10, ni 20, ni 30, ni 100, sino que probó más de 1000 veces. Y alguien le preguntaba a Thomas Edison que por qué no desistía de eso si ya había probado tanto, ya había fracasado tanto. Y Thomas Edison dice la historia en su biografía que le dijo a esta persona: ninguno de esos ha sido fracaso, ha sido experiencia para llegar a lo que voy a llegar. Y hasta que al inicio del siglo XX o a finales del siglo XIX se inventó el primer foco, llamémoslo así porque así lo conocemos aquí en El Salvador. Podemos mencionar a otros como Walt Disney. Ese es el nombre real del dueño de Disney. Antes de llegar a ser lo que es, tuvo varios fracasos según la historia que yo leía. Stephen Jobs, creo que este es el de Apple, así se dice, ¿verdad? Corríjanme. El dueño de Apple
también fracasó antes de llegar a ser el magnate que ahora es. Y podríamos mencionar otros quizás menos conocidos, o quizás conocidos como Henry Ford, el inventor del automóvil Ford, que sus primeros carros fueron despreciados y ahora Ford es una de las empresas más grandes de automóviles que existen. Esos son hombres que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, sin el temor de Dios, cayeron, fracasaron y se volvieron a levantar. En la Biblia también vemos a muchos hombres que fracasaron en diferentes áreas de su vida. Vemos a un David. ¿Quién es David? ¿Cuáles son las cosas buenas que nosotros escuchamos de David? Mató al gigante Goliat. Dice que David es el hombre que vivió conforme al corazón de Jehová. Y el canto que se le atribuía a él, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dicen que llegó a ser el mejor rey de todo Israel. Inclusive del rey David es descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cuántas cosas grandes. Pero David fracasó. Fracasó en varias ocasiones. Ya siendo rey, ustedes saben, adulteró, asesinó, mintió, sobornó. En un momento se sintió un hombre poderoso sin atribuirle la gloria a Dios cuando hizo el censo, porque quería medir el poder de su ejército. Fracasó, pero David no se quedó ahí, se levantó. Y podemos ver también a un Pedro. Cuántas cosas buenas nosotros leemos en la Biblia acerca de Pedro. Y dice el canto, y no solamente el canto, sino que también en la Biblia se detalla, ¿no? Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Pero este hombre fracasó. Por lo menos en la Biblia nosotros vemos 2 momentos en que fracasó. Cuando intentó caminar sobre el mar, se hundió. Ahí se puede ver un fracaso de Pedro. Cuando negó a Jesús y el gallo cantó, fue un fracaso. O cuando también quisieron expulsar el demonio de un muchacho, no pudieron hacerlo. Eso se podría tomar como fracasos, pero no se quedaron ahí, se levantaron. Y nosotros podemos ver en la vida diaria de hombres de Dios también, de cómo iniciaron de una forma tan sencilla y en el camino de su ministerio fallaron y se levantaron. Y Dios les dio una oportunidad más. Nosotros somos bien, ¿cómo decirles? Justicieros. Juzgamos y muchas veces no perdonamos, pero Dios es misericordioso y Él nos perdona, así como Jesús mismo lo dijo en su palabra. ¿Cuántas veces debemos de perdonar al que nos ofende? 70 veces 7. Sin embargo, nosotros vemos a muchos cristianos que cuando alguien fracasa, quieren sacarlo de la iglesia, quieren destruirlo, no quieren verlo nunca más y a veces ni quieren que se mencione su nombre. No somos quienes para juzgar a nadie, porque ni nuestro Señor nos juzga. Y Él mismo decía 70 veces 7, y eso es un número imposible de que nos ofendan, porque es 70 veces 7 en el día, no en la vida. Y dice el sabio Salomón
en Proverbios 24:15, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Lo volvemos a leer. Fíjense cómo inicia este párrafo, porque estos dos versículos están unidos, no están separados. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Qué palabras más esperanzadoras. Sin embargo, no debemos de tomarlo a la ligera, porque, bueno, 7 veces me puedo caer y me vuelvo a levantar, y el Señor siempre va a tener misericordia de mí y Él me va a ayudar a levantarme. No, tampoco juguemos con esto, ¿verdad? El número 7, usted sabe que es el número perfecto. Y esto significa no un número exacto. 7 veces te caíste, la 8ª vez ya no te perdono, ya no te vas a levantar. No, 7 significa un número perfecto. Es decir, que siempre el Señor nos va a dar de su mano y nos va a levantar. En toda circunstancia que pasemos, podemos caer literalmente 1000 veces y 1000 veces el Señor nos va a levantar. Pero tampoco hay que jugar, porque eso es lo que significa el número 7, número perfecto. Todas las veces que se requiera, el Señor nos va a extender su mano y nos va a levantar. Pero no juguemos con ese número perfecto, porque va a llegar un momento en que caemos, y en el momento que estamos caídos, viene el Señor, nos arrebata a su iglesia, y por habernos caído en ese momento, podemos quedarnos a la gran tribulación. O podemos perder nuestra vida y no haya momento de arrepentirnos. Porque no piense usted, no, yo antes de morir me voy a pedirle perdón al Señor, pero no sabemos cómo vamos a morir, ni cuándo vamos a morir. De repente puede darle usted un patatush, así decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Un colapso en su corazón y no tuvo tiempo para decir, Señor, perdóname. Por lo tanto, no estemos jugando con estas veces que dice la palabra de Dios, que 7 veces, es decir, el número perfecto, las veces que lo necesites, te vas a levantar porque yo te voy a ayudar. Porque el Señor extiende siempre su mano, su brazo y nos levanta. Pero no estemos jugando con las veces que el Señor nos levanta, porque no sabemos si podemos irnos y no tener la oportunidad de arrepentirnos. Dios no nos dijo que íbamos a tener una vida llena de rosas en todo el transcurso de nuestra vida, al reconocerlo como Señor, como Salvador. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero estén tranquilos, yo ya vencí al mundo. Y como seres humanos, es natural que caigamos. Inclusive en las pruebas es casi seguro que nuestra fe puede fallar, que nos desanimamos, que pongamos nuestra confianza en los hombres o en nuestras fuerzas, que esos son momentos de caída del hombre, pues, el no confiar directamente en el Señor. Ahora, independientemente cuál sea el tipo de caída, 7 veces caerá el justo y 7 veces se va a levantar. Es decir, las veces que se caiga, se va a volver a levantar. Claro, no en sus fuerzas, porque dígame quién se puede levantar en sus fuerzas si no es la voluntad del Señor. Porque todos estos hombres que no reconocen a Jesús como su Salvador y han llegado a ser grandes, cayeron, fracasaron y se volvieron a levantar, es por la misericordia de Dios. Pero nosotros que somos lavados con la sangre de Cristo,
no solamente es por misericordia, sino por promesa que se cumple en nuestra vida. Eso se une, la misericordia de Dios en nosotros y las promesas que las hacemos nuestras. Eso tiene más ¿cómo decirle? Solvencia de que seremos levantados. Todos pecamos y cuando pecamos fracasamos. Algunos han tenido fracasos morales, algunos han tenido aflicciones trágicas, han habido momentos de desánimo, momentos de dolor. Leía una publicación de una hermana que decía que sentía que su corazón explotaba del dolor. No era un dolor físico, sino que un dolor por la ausencia de un ser querido. Ese es un momento de caída. Estamos hablando de una caída física, pero hay caídas morales, caídas espirituales. La falta de fe, la falta de confianza en el Señor son caídas. Pero en esa caída, en ese momento de aflicción, de dolor, ahí está el Señor extendiendo su mano y debes de hacer tuya estas promesas, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Número perfecto. Todas las veces que caigamos, ya sea físicas, emocionales, espirituales, morales, el Señor nos va a levantar. En su tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. A veces uno quiere las cosas así ya. No, en el tiempo del Señor, el Señor nos va a levantar, nos va a dar el éxito, nos va a dar la sanidad, nos va a dar la provisión. Pero hay que confiar en sus promesas. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amado hermano, yo te exhorto a que hagas tuyas estas palabras, hagas tuyas las más de 3,000 promesas que se encuentran en la Biblia. Y para eso, para conocer las promesas del Señor, pues hay que leer su palabra, ¿verdad? Porque solo conocemos las promesas que muchas veces conocemos solo las promesas que hemos escuchado en las predicaciones. El Señor es mi escudo, el Señor te proveerá, el Señor te va a sanar. Pero hay muchas más promesas, más de 3,000 promesas. Algunas de esas promesas son paralelas o son parecidas a otras, ¿verdad? Pero hay que hacerlas nuestras. Y para conocer todas las promesas del Señor, hay que leerlas. Hay que ir a la palabra de Dios para conocer esas promesas. Dios siempre estará ahí, siempre nos va a sostener, siempre nos va a levantar. Y podemos verlo nosotros en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él no permitió que ninguno de sus discípulos cayera. Pero algunos dirán, sí, pero algunos murieron trágicamente. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron así vulgarmente como decimos, patas arriba. A Juan lo quisieron matar en una olla hirviendo, pero Dios no permitió que muriera así. Juan murió de viejito. Y todos los discípulos, que sería otro estudio de un martes, murieron en una forma trágica, menos Juan, que murió de viejito. ¿Por qué no lo salvó el Señor? Recuerde usted, mi amado hermano, que también la palabra declara, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y la forma en que nosotros vayamos a morir, el Señor ya la tiene determinada. Y si va a ser dolorosa, Él nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Y debemos de tomarnos de su palabra, porque Él va a enjugar toda lágrima, y Él va a quitar todo dolor. Por lo tanto, que estos momentos de debilidad, de sentimientos, de tristeza,
entrégueselos al Señor, porque eso puede ser una caída, pero 7 veces cae el justo y de todas ellas se levanta. La gloria sea para el Señor. Cuando hablamos de la palabra justo, hermanos, no se refiere a los perfectos, porque dígame quién de nosotros es perfecto. La palabra justo aquí yo la considero como aquel que ha sido escogido de parte de Dios. Entonces, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted está en esta clasificación de justo, no perfecto, porque perfecto no es nadie, nadie lo es. Justo es aquel que ha sido justificado, ha sido perdonado. Eso lo veo yo. Entonces, usted que ha sido perdonado 7 veces puede caer, es decir, incontable número de veces, y el Señor lo va a levantar. No trate de levantarse en sus propias fuerzas, con sus propias filosofías, porque no lo va a lograr en una forma perfecta. Déjese ayudar del Señor y Él lo va a levantar y le va a dar éxito, le va a dar grandeza, pero no espere grandeza material, grandeza humana, espere grandeza espiritual. Es la que debemos de desear, la grandeza espiritual. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, recibe la gloria, recibe la honra. Qué bueno eres, Señor, al poder recordarnos una vez más estas palabras, estas promesas descritas en tu palabra, Señor, en este libro santo. Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre y declaramos, Señor, que sin ti nada somos. Lo decimos y lo proclamamos, que tú todo lo puedes. Gracias, Señor, por levantar al que ha fallado, por tener misericordia de aquel que ha pecado. Gracias, Señor, por consolar al que está triste. Gracias, Jesús, por sanar al que está enfermo. Gracias por proteger, Señor, al que anda exponiéndose a este virus. Gracias, Señor, por proveer para el que no tiene. Gracias por levantarnos de toda adversidad. Gracias, Señor, por perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Recibe la gloria por siempre, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.